Buen día, amigos de Perú 21. Estamos con Gianfranco Castañola, que va a hablar un poco de lo que estamos viendo en estos momentos, el panorama en general económico, político del Perú actual, ¿no? ¿Cómo le va, Gianfranco? ¿Qué tal, Carlos? Encantado, un gusto estar contigo. ¿Cómo resumir en pocas palabras una foto del momento, ¿no? Una foto del momento, ¿no? Es como que hay tres ámbitos que se están moviendo en distintas direcciones, ¿no? Una economía, y luego podemos profundizar un poco en esto, que viene recuperándose, y una recuperación que vale la pena mencionar que es extensiva, o sea, buena parte, si no todas las actividades económicas están mejorando, ¿no? A un ritmo bajo, 3-4%, pero están mejorando. No tengo una economía que muestra resiliencia y que pese a todo lo que podemos hablar luego, ha podido recuperarse. Hay una recuperación. Luego tenemos una degradación del Estado creciente y preocupante, con una incursión de la economía ilegal y de la corrupción que va mellando la capacidad de actuación del Estado y de su capacidad de prestar servicios a la población, que para eso se debe. El Estado está para servir a los ciudadanos. Y en tercer lugar, lo que contamina a todo lo anterior, que es ya la pauperización de nuestra política, ¿no? Que la estamos viendo, que la vimos viviendo ya hace 5 años, y que no terminamos de tocar fondo, ¿no? Entonces, cuando tienes una política, una institución política que no funciona, evidentemente contamina el actuar del Estado, lo penetra, lo debilita, y esto también tiene una repercusión en la economía que podría estar creciendo a mucho más, ¿no? Y en esta parte de la degradación del Estado y la popularización de la política es donde confluyen los principales problemas que enfrenta la población hoy, que es, como lo hablamos antes de cámaras contigo, Carlos, el tema de la inseguridad ciudadana, ¿no? Mm. Creo que eso resume la incompetencia de nuestra política, la degradación de un Estado que es incapaz de responder adecuadamente a ello. Entonces, ahí, según ese análisis, habría una preponderancia de la crisis de representación y del Estado, y en consecuencia, digamos, la pauperización de todo el sistema, o es la Sí, economía. correcto, sí, Mm. sí, sí. Lo que pasa es que, a ver, nos podemos remontar a Lavajato, cómo Lavajato rompió todas las estructuras de la clase política peruana y desapareció todo el elenco estable de la política peruana de este siglo, ¿no? Pero si nos vamos a los últimos 5 años, o sea, la sociedad peruana, la institucionalidad peruana ha sido sometida pues a un estrés extremo, ¿no? O sea, primero una pandemia que fue muy mal manejada, que destrozó la economía y que reveló pues las deficiencias de nuestro sistema de salud, pero sobre todo no solo la deficiencia de nuestro sistema de salud, sino la incapacidad del Estado de haber reaccionado de mejor manera a ello, seguido por un gobierno de Castillo que quebró la confianza del país al hacernos ver algo que creíamos que era imposible, que una persona sin absolutamente ninguna capacidad para manejar el país, para gobernar, sin ninguna competencia, sin ninguna experiencia y encima corrupto, podía ser elegido presidente. Entonces, esto era lo que no lo teníamos en el radar, ¿no? Luego los shocks externos de la guerra de Ucrania-Rusia, que generó un periodo inflacionario, que debilitó las economías de las familias, generó inflación, generó altas tasas de interés que afectaron a la economía. Y luego nos encontramos un gobierno extremadamente mediocre como el de Dina Boluarte, que en mi opinión le corresponde terminar su mandato, ¿no? Le corresponde terminar el mandato al 26, Ujú. pero que sabemos que es un gobierno que tiene apenas 4% de aprobación y una falta de pericia absoluta y total para gobernar de parte de ella, ¿no? Claro, ha sido una especie de ola de males. Hay unas 7 plagas ahí que se han sumado desde la pandemia en adelante. Ahora, eh, el tema de la economía ilegal y la informalidad, ¿dónde queda? Porque claro, por un lado está todo esto que estamos explicando, que está usted desarrollando, pero hay un Perú paralelo, ¿no? O varios, donde tienen su propia ley, ¿no? De alguna manera están buscando que el Congreso les legisle y están comiendo terreno cada vez más, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. O sea, creo que lo que ocurre en el gobierno de Pedro Castillo, sobre todo, es un empoderamiento de las economías ilegales e informales. Y como que se les da un montón de espacio
se empoderan y se dan cuenta que la fragilidad institucional del Perú les permite penetrar instancias tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo con suma facilidad. Entonces tenemos una economía ilegal minera que realmente ha crecido de manera desproporcionada e impresionante, y que hoy día tiene un poder muy relevante. Y acá un paréntesis, ¿ya? Ujú. No, después regreso a esto, ¿ya? Luego tienes los transportistas informales que también tienen su mini bancada en el Congreso y alguna presencia en el Ejecutivo, porque van logrando cosas que no deberían lograr. Y luego tienes, y no estoy hablando ya de la extorsión y todo Lo de la ilegal. economía criminal, ¿no? Sencillamente estoy hablando de cómo estas economías ilegales empiezan a penetrar y debilitar al Estado y a sacar preventas, ¿no? Em, creo que, eh, creo que de alguna manera esto empieza con el gobierno de Castillo, pero no hemos sido capaces de frenarlo. Y si no lo frenamos, no solo van a poder crecer como actividades per se, sino van a empezar a desplazar cada vez más a la economía legal, ¿no? Que creo que es el mayor riesgo que tenemos, ¿no? No creo que esas economías ilegales hayan pensado hace varios años, vamos a tomar el Congreso, ni mucho menos. O sea, no creo que haya muchos congresistas elegidos por ello. Pero dado el poder económico que tienen y dado el tipo de congresistas que tenemos y el partido político que tenemos, se han dado cuenta que es muy fácil llegar a alianzas, comprarlos indudablemente, comprar votos, y están logrando lo que quieren. Están logrando lo que quieren, ¿no? Yo te diría que para el Perú el mayor riesgo de mediano y largo plazo es que la economía ilegal eh, tome una preponderancia y desplace a la economía formal. Yo te digo una cosa ahí, Carlos. Hoy, las representaciones de la economía ilegal tienen un peso mayor en el Congreso y tienen un peso mayor político que los gremios empresariales formales. Y eso es pésimo para el país. Ahora, ahí no hay también una autocrítica a empresarios o al poder formal, es decir, la minería, gran minería no puede hacer lobby, o qué ha pasado aquí, porque claro, no sale Tía María, no salen los grandes proyectos, pero todos los proyectos informales, ahí no hay problema, ¿no? Están todos en el Congreso hasta con bonos de éxito, sacando leyes, ahora quieren que el Banco Central compre el oro, es decir, ¿hay también un trabajo político de empresa formal o qué falta ahí? A ver, creo que hay una asimetría total con las armas con las que uno juega, ¿no? O sea, a la economía formal se le aplican estándares Claro. laborales, ambientales, tributarios, regulatorios, de toda naturaleza, de primer mundo. De Ujú. primer mundo. Claro. A los otros, ningún estándar. Ningún estándar. Entonces, si tú tienes una minería legal que La más tiene capaz. que para sacar un proyecto ya te puede tomar 10 años, desde que encuentras el yacimiento hasta que produces la primera tonelada de mineral, tranquilamente 10 años y no más. Ya con toda la permisología que en la época pues, de gobierno Humala, esa permisología para la minería creció exponencialmente, ¿no? Y que todo el mundo aplaudía. Bueno, eso hace que de un proyecto te tome fácil 10 años en sacar todos los permisos ambientales, etcétera, etcétera. Mientras que los otros vienen y se meten y no tienen ningún control. Y claro, evidentemente las ONG ambientalistas miran un lado y se tapan los ojos hacia el otro. Y eso ocurre en toda la actividad productiva. O sea, taxis formales pasa revisión técnica, SWAT, Claro. pagan sus multas, etcétera, etcétera. Colectivos informales hacen lo que quieren, hasta le meten el auto al policía y no les pasa nada, ¿no? Entonces, creo que todo esto ha configurado, Carlos, un escenario, pues, bien complejo para el Perú, ¿no? O sea, yo creo que este es un momento bien crítico, ¿no? O sea, si yo tuviera que resumir la consecuencia de estos 5 años eh, de crisis institucional, degradación del Estado, etcétera, etcétera, creo que hay dos cosas que hemos perdido. Y ahí yo quisiera enfatizarlas. Primero, a nivel de ciudadanía, yo creo que hemos perdido la ilusión por el futuro. O sea, lo he dicho más de una vez,
Pedro Castillo robó mucho, pero lo que más nos robó fue esta sensación de futuro que primó en el Perú. Entre el año 93 y 2019, creo que no es exagerado decir que los peruanos siempre pensábamos que el siguiente año iba a ser mejor que el pasado. Con Ujú. todas las deficiencias del Perú, con todos los problemas que hemos tenido, el próximo año va a ser mejor que el actual. Y eso estaba reflejado en las encuestas, la sensación de Perú progresando, lo sentimos en nuestras economías familiares, evidentemente unos más que otros, que sé yo, pero había una sensación de futuro. Y esto se ha perdido. Y cuando el ciudadano pierde su ilusión por futuro, se vuelve, deje de creer en el Estado, dice, yo estoy por mi cuenta, ya no creo que el Estado me va a dar nada, y por tanto yo tampoco le doy nada al Estado, me vuelvo cínico y respeto las reglas de convivencia de la sociedad, ¿no? Desconfío y me vuelvo un cínico. El- Me importa un rábano lo que pasa en la política. ¿Quién va a ser presidente de Perú de 2026? No me importa porque va a ser lo mismo. Ese, esa pérdida de ilusión es algo que tenemos que revertir por el bien del país. Y eso creo que mantuvo al Perú desde el comienzo, desde el año 93, 94, hasta hace poco, hasta el año 2019, con un sentido futuro. Y la segunda cosa, más a nivel de élites, de políticos y de gobierno sobre todo, es que hemos perdido el sentido común. Yo te pregunto, Carlos, ¿cuál es la agenda del país hoy día? Mm. ¿Cuáles son los problemas del Perú? ¿Ya? ¿Y qué respondemos frente a eso? ¿Qué estamos discutiendo? Estamos discutiendo las cirugías de la presidenta. Claro. Oye, se hizo sus cirugías, ya, va a caer por eso, debe ser vacada porque hizo cirugía y estuvo 2 horas o 3 horas anestesiada. Es ridículo, es absurdo, y nos desgastamos en eso. Cuando hay toda una verdadera agenda de retos del Perú que no, que no abordamos, ¿no? O sea, el Estado está colapsado, ha dejado de funcionar. Parte de esa degradación del Estado tiene que ver mucho con un fallido proceso de regionalización. ¿Dónde estamos discutiendo cómo arreglamos el problema de regionalización? ¿Dónde hay un proyecto, un debate, un foro, algo sobre eso? La pandemia, otro ejemplo, la pandemia desnudó la falencia de nuestro sistema de salud. ¿Alguien está viendo si el MINSA o el Salud han mejorado sus estándares? ¿Qué están haciendo para que no nos pase lo mismo que nos pasó el 2020? Bueno, Absolutamente nada, ¿no? es un poco lo que dice, ¿no? Por un lado, la frivolidad, sin duda, que es que aísla un poco a los políticos de la realidad, del sentido común que dice. Ujú. Y por otro lado, también está esta polarización que también aísla al gobierno y a los políticos del pueblo, ¿no? Porque, por ejemplo, ya no debatimos los resultados de un ministro, sino si es de derecha o si es de izquierda, si es caviar o si es DBA. Ya no importa si captura o no captura, lo importante es a quién ataca, ¿no? Entonces también esa polarización también nos enajena un poco de lo que a la gente le importa, su Absolutamente, bolsillo, absolutamente, su Carlos. seguridad. Y te diría en línea con lo que dices totalmente. O sea, hoy día, más que la idea o la propuesta, importa quién la dice. Claro, Ya, si la dice la de un extremo y estoy al otro, la voy a vapulear con o sin razón. Y viceversa, porque es por los dos lados. No te puedo poner un ejemplo, ¿no? Eh, yo tengo pues una inmensa distancia con el alcalde de Lima, o sea, no, yo no apruebo su gestión y tengo mis reparos a su gestión. No vamos a entrar en ese detalle. Pero, por ejemplo, consigue la donación de los trenes estos de California. claro. Ya, a ver, ¿qué debería estar haciendo el Perú? Es una donación importante. Son centenares de millones de dólares que bien canalizados y bien implementados arreglarían el problema de transporte de 100, 200 mil peruanos, ciudadanos, que se movilizan entre Chosica y Lima, Callao. Entonces, ¿qué deberíamos estar pensando? A ver, oye, nos han dado esta donación, nos ha caído el cielo, ¿no es cierto? ¿Cómo hacemos para lo más pronto posible ponerla en operación y que sirva a los ciudadanos? Ese debería ser el debate. ¿Qué hacemos todos? ¿Qué hacemos? A ver, ya, ¿cuál es el marco regulatorio? ¿Quién lo va a operar? ¿Qué inversiones hay que hacer para que esas vías funcionen? Porque hoy día, tal como están, no funcionan como debieran hacerlo. ¿Cómo hacemos estaciones? ¿Cómo controlamos para que los carros no se crucen? Porque nos ha caído del cielo 600, 800 millones de dólares, no sé cuánto de donación. Pero como viene de alguien que está en un extremo, ¿no es cierto?
¿A qué nos dedicamos? A decir que no es donación, que en verdad costó 20 millones de dólares, que son trenes obsoletos, lo cual es absolutamente falso. O sea, este es un ejemplo, y lo digo con la iniciativa de alguien con quien yo tengo una inmensa distancia, ¿no? Claro. Y te puedo poner ejemplos al revés también, ¿no? Entonces, hoy, dependiendo de quién venga la idea, la descalificamos, sin pensarla, sin procesarla. No hay debate, no hay debate de ideas, no hay debate de políticas públicas. Y en el debate, en el poco que hay, hemos perdido el sentido común. Tú me hablabas hace un momento de, compartíamos, ¿no es cierto?, esta preocupación de la penetración de la economía ilegal. Ujú. ¿Qué hemos hecho en el camino? En redes, ¿no? Donde en redes pues hay mucha falta de información, prejuicio, insulto fácil, qué sé yo, pero y en otros ámbitos, en el Congreso mismo, nos Ujú. hemos dedicado a denostar la gran empresa, Ujú. ¿no? Denostar la gran empresa. O sea, la palabra gran empresa la han convertido en una mala palabra. Bueno, pues, la gran empresa genera el 57% del empleo formal, paga el 78% de los tributos, genera el 80% del PBI. Esa es la gran empresa y cumple todos los estándares ambientales, tributarios, regulatorios, laborales. SUNAFI le cae todos los días. La SUNAT tiene oficinas instaladas en sus empresas. Esa es la gran empresa. Ya quisiéramos tener más grandes empresas, ya quisiéramos atraer más grandes empresas al Perú, No, y pero sabes le que, hemos denostado. Le hemos denostado y le abrimos la cancha, solo disculpa para terminar, y le abrimos la cancha ¿a qué? Al colectivo informal, ¿no? Le abrimos la cancha a la minería ilegal, le abrimos la cancha a toda la ilegalidad. no, me queda claro que la gran empresa es el blanco fácil, porque como usted dice, se le pide todo, regulaciones, se le judicializa. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si se cae el techo de un centro comercial pirata, ilegal, sin permisos, el tipo se da la fuga? Ahí no hay aquí regular, ahí no hay aquí pedirle nada, digamos, ¿no? Pero eso se aplica a todo, no solo a la minería, se aplica a todos los rubros, ¿no? Al formal lo cargas, lo llenas de requisitos y de Mm. papeles, y al otro simplemente no pasa nada, ¿no? Ahora, estos dos fenómenos que hice, de lo formal y lo informal, se retroalimentan, ¿no? A alguien le conviene que sea muy complicado sacar algo legal, una mina, y a alguien le conviene también eso, que siga todo informal y que sea por lo bajo más rápido y que no pase los permisos medioambientales y demás, ¿no? Digamos, hay una correa de transmisión ahí, ¿no? A través de los políticos, de las ONGs, de los congresistas, ¿no? Es correcto. Y eso es un poco, y por eso yo empalmaba también todo esto con tu primera pregunta, ¿no? Con toda la parte más de la degradación, pauperización de nuestra política, ¿no? O sea, nuestros políticos hoy día no responden a partidos políticos, evidentemente, no responden a nadie, y ya llegamos al ridículo que se inscriben en partidos políticos y si yo no soy el candidato a la presidencia, renuncio. O Mm. sea, pucha, ¿quieres construir partido político o quieres usar esa plataforma para candidato y si no me nombras a mí, si no nombras al de mi costado, me voy, ¿no? O sea, ese es el nivel en que estamos. Pero bueno, volviendo a lo que dices, o sea, hoy día parte de nuestro drama es que la política, en vez de ser un instrumento para servir al país y para uno también desarrollarse profesionalmente en algo que le gusta, los políticos de carrera, que teníamos siempre, políticos de carrera que querían hacer carrera política y esa era su vida, su pasión, ¿no? Y podemos nombrar decenas de esos de los años 60, 70, 80, 90, qué sé yo, Mm. ¿ya? Hoy día se entra a política a hacer dinero con un mejor medio de vida. Esto pasa a nivel legislativo y lo estamos viendo con los personajes que tenemos Temas llenos películas. de denuncia de todo tipo. Sí, entran, perdón, o sea, Carlos, entran a ganar plata de todo, hasta mocharle sueldo a sus asesores. Eso es una cosa que ya le hemos normalizado. Le hemos normalizado. Ah, otro mochaceulos. Oye, no, está robando. Esa persona está robando y debería, acabado su periodo, acabar en la cárcel. Pero no solo eso, a nivel de gobierno regional y local, hace 15 años probablemente había corrupción, pero eran más excepciones. Hoy día, ser gobernador regional, alcalde, es un medio de vida. Es como me hago rico, como la hago. Y a eso se entra, ¿no? Y esto, y esta,
y esta vocación de corrupción está extendida en todo el Perú. No, de No acuerdo. sé, encuentra, sí, perdón, No, no, sí, de acuerdo, ¿no? O sea, digamos, hay una lógica, podríamos llamar incluso extorsiva, ¿no? Porque claro, el mm, alcalde extorsiona a los negocios para que si no te cierro. El congresista extorsiona a su trabajador, dame un cupo. El Congreso extorsiona a la presidenta, si no te vaco o te saco al ministro, ¿no? O sea, todos sacan algo, ¿no? Y todos presionan de una manera extorsiva. Es una lógica, no son los pulpos, pero digamos, es el mundo formal en una lógica de chantaje, casi. absolutamente, ¿no? O sea, el primer nivel de extorsión ocurre con nuestras autoridades locales, con negocios que te lo cierran por cualquier estupidez y después recibes un emisario, ¿no? Recibes un emisario. O sea, exactamente, ahí arranca el tema extorsión. Y a eso me voy cuando perdemos el sentido común más corrupción. A ver, en la mayor parte de países del mundo, los gobiernos locales compiten entre ellos por atraer inversión privada. Ujú. Te matan por atraer inversión privada. Yo quiero tener esta empresa acá. A ver, empresa, ¿qué facilidades te doy para que te instales y me generes empleo? En el Perú, las municipalidades se encargan de espantar los negocios, hacérsela lo más difícil. Y no hablo de municipalidades alejadas del centro del Perú. Hablo de municipalidades en Lima Moderna que se dedican a eso, a cerrar negocios, a extorsionar, te faltó el cartelito, te faltó pintarte cosa de amarillo y te cierran por eso un local. Son enemigos de la inversión. Y eso es parte de nuestra pérdida de sentido común, ¿no? Ahora, es interesante Que porque, para mí es grave, ¿no? dígame, Que para mí es grave. O sea, hemos perdido, como digo, ilusión para el claro, país y hemos perdido el sentido común. se ha perdido la brújula, ¿no? Al comienzo de la conversación dijo, y es interesante porque diferenció, claro, la economía informal, incluso ilegal, de la criminal, que ya es otra, porque lo que estamos viendo ahora Ujú. pareciera que es, ¿quiénes van a marchar o quiénes se quejan de la delincuencia? Probablemente los informales, cantantes de cumbia, transportistas, bodegueros, siendo extorsionados por los ilegales, digamos, ¿no? Ahí hay dos economías enfrentadas, ¿no? Me sorprende, eso sí, que la derecha, el capitalismo popular, no esté levantando esas banderas, ¿no? Que es finalmente, ¿qué es un cantante de cumbia o uno de ellos que si no es capitalismo popular, ¿no? Me sorprende que no hay nadie de derecha ahí. Más bien está a la izquierda. Creo, sí, me da la impresión que las fuerzas tradicionales políticas peruanas se han quedado hoy un poco más en el debate ideológico, Sí. ¿ya? Y se han quedado también en esta polarización que me comentabas hace un comienzo y no están sintonizando con lo que quiere la gente. La gente hoy día quiere que le solucionen los problemas más inmediatos. Ujú. El más inmediato es la inseguridad y sobre todo la extorsión. Una extorsión que golpea sobre todo a los sectores populares, a los pequeños negocios, en el norte del Perú, está llegando al sur también, en la periferia, aunque está poco a poco penetrando ya Lima moderna, ¿no? Y hay una falta de sintonía absoluta entre lo que la población demanda y la clase política tradicional está ofertando, ¿no? Hay una brecha ahí difícil de entender, porque eso es lo que la gente quiere que le solucionen ya. Y es terrible porque en un país donde tenemos los niveles de informalidad que tenemos, donde la gente gana su remuneración día a día con el esfuerzo, con la pequeña bodega, con el esto, con el negocio, etcétera, etcétera, es esa gente la que está sufriendo la extorsión. La extorsión es un robo. Te están diciendo, de tus 1.000 soles que ganas acá, 300 van para mí a cambio de nada. Que Y se el ve, Estado, y la respuesta, perdón, del Estado es, escuché y corrígeme si escuché mal, que como una de las soluciones están planteando el servicio policial obligatorio, ¿es correcto? ajá. ¿Eso lo he escuchado bien? Sí, sí. Bueno, eso es ridículo y demencial. O sea, demencial no, es ridículo. O sea, es decir, no se sostiene. O sea, esa es la respuesta del Estado peruano a la extorsión. Claro, vamos a Creemos gastar más. que con reclutas convertidos en policía vamos a combatir lo que requiere no fuerza en la calle, sino sobre todo inteligencia. Así es. Madre mía. Así es. Ahora, ¿cómo se ve el 2026 desde su mirada?
Bueno, tantos años en apoyo, ¿no? Viendo mercados, opinión pública, gremios, política y economía en general. ¿Cómo se ve el 2026? Aparte, no quiero ser A ver, pesimista, Carlos, pero si en periodos electorales normales nos claro, ha costado tanto tener una capacidad de predicción, sí, hoy es, creo que imposible, ¿no? sí, pues. Hoy creo que es imposible predecir. Hay 40, serán 50 partidos, habrán alianzas, Se han ido cayendo también aparecerán algunos. rostros. ¿Mm? Se han ido cayendo también algunos candidatos, ¿no? De repente no van a ser 50. Claro, probablemente van a ser bastante menos, ojalá que sean menos, pero creo que hoy por hoy es absolutamente impredecible. Creo que tengo la impresión, y esto no tengo ningún estudio ni nada que lo avale, que hay un voto que es un poco más pragmático, búsqueda de soluciones, ¿no? Probablemente de Lima, de parte del norte del Perú. Hay otro voto que es más identitario, ¿no? De la sierra, el sur del Perú, ¿no? O sea, más de con Mm. quién me identifico, De piel, claro. ¿no? Y vamos a ver qué sale. Ojalá que haya alguien que responda a los dos y que tenga algún tipo de solución. Mira, Carlos, yo creo que por ahora, yo personalmente me acontentaría no con un presidente inspiracional que vaya a venir y revolucionar y cambiar el Perú. Ya estoy viejo para soñar con eso. Yo solo quiero un presidente normal. Un presidente normal que respete la democracia, que respete el Estado de Derecho, que respete la economía de mercado, que la promueva, Fue eh, bastante. que, no, sí, que nombre buenos ministros, que sea honesto sobre todo, buenos ministros que ejecuten, que sean, que quieran, que tengan una agenda. Este gobierno no tiene ninguna agenda. Solo el ministro de Economía y un par más por ahí, pero en general no tiene una agenda. Que ponga sensatez, que nos ayude a recuperar la ilusión por el futuro y que le ponga sentido común a las políticas públicas. Ahora, dicho esto, podemos tener, ojalá, ese presidente normalito, ¿ok? El otro riesgo es tener Congreso. Ya hemos visto en este Congreso la importancia de elegir bien. Y vamos a tener 130 más 60, creo, no sé, cerca de 200 Ujú. congresistas. Y madre mía, o sea, que la mayor parte sea honesta, que haya gente con oficio, etcétera, etcétera. Ya vemos el daño que pueden hacer. Y fuerzas políticas, ya existen fuerzas políticas eh, que se han dado cuenta que teniendo poder en el Congreso, tienen la cuota de poder que necesitan para promover actividades ilegales o informales, que tienen una agenda destructiva. Es la misma agenda que ha destruido totalmente el sistema profesional peruano, que ahora quiere promover el retiro de la CTS, etcétera, etcétera, entre muchas otras cosas populistas y destructivas. ¿Para qué? En el fondo yo creo que para favorecer actividades ilegales, no me cae la menor duda, ¿no? Entonces, ese riesgo, o sea, podemos llegar a tener requisito uno, un presidente normalito, demócrata, íntegro, promotor de la economía de mercado. El segundo reto es qué Congreso tendremos, ¿no? Creo que nos jugamos mucho en las siguientes elecciones. Nos jugamos mucho, es bastante obvio lo que digo, pero nos jugamos mucho porque si bien la inversión privada se está recuperando, hay una apuesta, y esto es importante decirlo, Carlos, sí, o sea, que se cree en el Estado, mejor dicho, que se cree en la economía peruana, lo vemos, por ejemplo, que entre el año 2023 y 2024 se han entregado en concesión compromisos de inversión en APPs por 7.000 millones de dólares. 7.000 millones de dólares es una cantidad importante en telecomunicaciones, línea de transmisión, el puerto de Marconi, el anillo vial periférico, el tren Macho, o sea, todas estas inversiones dependen de una relación con el Estado. Entonces, hay todavía confianza en los fundamentos de la economía peruana y en la institucionalidad económica. Pero evidentemente, si el 26 volvemos a votar como votamos el 21, yo creo que el panorama es bastante oscuro. Y bueno, es probable que el escenario quiera repetirse porque, claro, seguimos fragmentados en la derecha y la izquierda está simplemente por los palos, digamos, ¿no? No hay que menospreciar eso, ¿no?
Sí, definitivamente. Aparte, sería tan triste, ¿no? Porque absolutamente toda la izquierda se aupó al gobierno de Pedro Castillo. Gobierno absolutamente incompetente, como, es decir, nunca he visto ese nivel de incompetencia como en el gobierno de Castillo, con un nivel de corrupción masivo que llegaba a buena parte de los sectores del Estado, donde compraron congresistas, etcétera, etcétera, y finalmente acabó en un golpe de Estado. Y esa izquierda hoy día finge demencia Mm, y se aleja de lo que eligió y quiere cambiar la narrativa como que no fueron parte, cuando fueron claro. absolutamente parte del desastre del gobierno de Castillo. Es increíble, increíble. Ojalá que la gente tenga un mínimo de memoria. Ahora, ¿no hay también una crítica ahí a la derecha? Es decir, la izquierda le está ganando la calle a la derecha, porque ahora fungen, como dice, de oposición, fungen de que ellos no son. Y claro, la gente piensa que este gobierno es de derecha cuando en verdad entró con la izquierda, ¿no? Digamos, hay una táctica O sea, política ahí, ¿no? total, o sea, ellos votaron por Dina Boluarte. Claro. Dina Boluarte era parte de la plancha de ellos, y eso no hay que olvidarlo. La presidenta Dina Boluarte fue elegida junto con Pedro Castillo, ¿no? Entonces, yo creo que la derecha, pues hoy día adolece liderazgo, ¿no? O sea, Sí. el Perú adolece liderazgo, ¿no? Adolece liderazgo de todos lados, ¿no? Sí, exacto, ¿no? Entonces, adolece liderazgos y la derecha no tiene hoy día nadie que articule razonablemente un discurso que desvista todo lo que estamos diciendo y sobre todo proponga soluciones a los reales problemas del país. Y no nos quedemos pues hablando de las cirugías de Dina Boluarte y ese tipo de cosas, ¿no? ¿Cómo devolver la fe en el futuro cuando los jóvenes se han ido del país y no van a votar, parece, ¿no? Bueno, lo primero que hay que lograr es, creo que vi ahí una iniciativa en el Congreso para que haya voto Sí, electrónico afuera, que facilitaría sí. muchísimo, voto digital, ¿no? Facilitaría mucho que esta gente vote. Sentido futuro, yo creo que con un presidente normal y un Congreso, voy a decir de los de antes, que no eran tan malos, podemos empezar a- a lograr primero que la economía se recupere, porque la gente lo primero que tiene que ver es un impacto de la economía, y segundo, que hay un Estado que se preocupa por sus problemas y empieza a resolverle y a resolvérselo, ¿no? Y eso no es imposible, lo hemos tenido en los últimos 30 años antes de Vizcarra, ¿no? Lo teníamos. Podemos discrepar con varios de esos gobiernos, pero cada año, mal que bien, avanzaba. ¿No? Y eso es lo que tenemos que recuperar. No es difícil, el Perú tiene los fundamentos económicos, tiene los fundamentos institucionales en la parte económica. Hay que arreglar la parte política. Y aquí le pregunto a mis amigos politólogos que se pasaron muchos años criticando la economía, que se pongan pues soluciones, ¿no? Perfecto. Gracias por su tiempo, Gianfranco Castañola. Mensaje final muy importante, muy contundente y a tomar nota, ¿no? Ha sido Gianfranco Castañola, amigos, de Perú 21, muy amable.